El improbable fracaso del Dr. Severiano, por Ludo Bermejo. El país no escatimó en gastos a la hora de lanzar el programa. José Severiano, ganador del Nobel de Física y por extensión el científico más importante de España, había culminado toda una vida de investigación con una teoría extraordinaria. Dada una realidad, cualquiera de sus partes podía ser alterada si se tomaba en sus elementos más minúsculos. Severiano teorizó una máquina capaz de fijar la posición y el momento de las partículas subatómicas, lo que, explicado para legos, permitiría alterar el funcionamiento mismo del universo. Aquel hallazgo interesó a unas autoridades que, cercanas a las elecciones, precisaban demostrar su interés por el desarrollo de la ciencia nacional. Con un enorme despliegue anunciaron la financiación del experimento de un Severiano en su momento álgido de popularidad. Más de 300 millones se destinaron a la investigación. Con ese capital el científico alquiló 4 hectáreas en el Pardo para después cercarlas entre muros de hormigón. Como ayudantes mandó llamar a los mayores talentos con los que contaba el país, no solo en las ciencias, sino también en las letras e incluso en el deporte. Lo ecléptico de esta otra selección nacional encandiló a unos medios que aprovecharon para montar tertulias, programas especiales e incluso concursos relacionados con la máquina milagrosa del Dr. Severiano. En poco tiempo se encontraron helicópteros sobrevolando la zona y periodistas que trataban de pasar al otro lado de los muros para descubrir lo que sucedía en el interior. Fue en vano. La seguridad del recinto era férrea. Sus trabajadores tenían prohibido salir al exterior y los inhibidores de señal instalados por el ejército impedían las comunicaciones inalámbricas. Fuera lo que fuese lo que pasaba entre aquellos muros, se mantuvo en el más absoluto de los misterios. Durante los siguientes meses, la vecindad sufrió de zumbidos, estruendos y chasquidos que no paraban ni a sol ni a sombra. Tras varias caceroladas y denuncias por contaminación sonora, las autoridades solicitaron a Sebastiano que parara su investigación al menos en horario nocturno. El científico insistió en que era vital que la maquinaria se terminara a la mayor brevedad posible. «Será por un bien mayor», explicó la presidenta de Madrid a los vecinos para a continuación murmurar, pensando que tenía el micrófono cerrado: «¿Qué tenemos de ese tal Severiano? Hay que atarle corto». Pero poco importaban las opiniones políticas a los habitantes del complejo. Durante más de un año trabajaron en turnos de 12 horas, guiados por un Severiano que adquiría con los meses tintes mesiánicos. Caminaba entre sus ayudantes con la melena suelta y las barbas larguísimas, murmurando para sí sobre fórmulas y problemas matemáticos. Nadie le veía dormir ni comer y aparecía siempre cuando se le necesitaba. Los trabajadores pronto se acostumbraron a sus apariciones. Solo necesitaban levantar la cabeza y allí estaba Severiano, dispuesto a resolver sus dudas con sus pelos luengos y su bata de laboratorio. Pasados 14 meses comenzaron los problemas. Con la presión de las elecciones ya concluida, empezaron las críticas. El proyecto era una quimera. No habían conseguido avances. Severiano había enloquecido. A punto estaba el Ministerio de Cultura de retirar la subvención y cerrar el proyecto cuando el científico anunció a los medios que su máquina estaba terminada y lista para la primera prueba. La reacción no se hizo esperar. En apenas unas horas la maquinaria periodística avivó los ánimos de una nación que acababa de experimentar una derrota humillante en el Mundial de Fútbol. Se exigía una demostración de los avances del Dr. Severiano para comprobar si el dinero público había sido de verdad bien invertido. Las autoridades trataron de impedir dicha demostración argumentando motivos de seguridad, pero la presión social aumentaba cada día. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, no había espacio para la prudencia y al fin el gobierno aceptó, molesto pero resignado. «No sabíamos a qué atenernos», comentaría el ministro de Interior en una entrevista a posteriori.
pero esperábamos lo mejor de Severiano. El día de la prueba amaneció lluvioso, pero aquello no fue un problema para los miles de curiosos que abarrotaban la casa de campo. Aventadas las meretrices y establecidas las unidades móviles, la multitud dedicaba su atención a curiosear la carpa que cubría el invento. No faltó algún listo que trató de colarse por debajo. Descubriría a las bravas un pastor eléctrico colocado para impedir el acceso. Vendedores ambulantes voceaban sus productos a un público que se debatía entre los nervios y el puro aburrimiento. Un niño se descalabró al caer de un árbol. Una anciana sufrió una lipotimia. Los carteristas hacían su agosto y el gentío se preguntaba si realmente merecía la pena pasar por todo aquello. A fin de cuentas, nadie sabía qué demonios había inventado el doctor Severiano. A las 3 de la tarde apareció el susodicho, acompañado de varios ayudantes. Vestido con su bata de laboratorio y unos pantalones de franela, caminaba cogido del brazo de otro científico. No tardó en ser rodeado por un círculo de periodistas. De las decenas de preguntas que le lanzaron, solo contestó una. ¿Por qué lo hace?, había preguntado una joven. Esa es posiblemente la imagen más famosa de Severiano. Erguido y orgulloso, con la piel cubierta de sudor, los ojos desenfocados y la barba salvajada. Para cambiar el mundo. 1 millar de ojos acompañaron la subida del profesor al estrado. Parecía enfermo, consumido. Tosió durante un largo minuto antes de ponerse frente al micrófono. Su voz sonaba exhausta, pero había algo ardiente en su tono cascado. Una cualidad magnética que provocó el silencio entre los vendedores y una pausa en el trabajo de los carteristas. De repente un silencio profundo, como de melaza, se extendió entre el gentío. «No me extenderé demasiado», comenzó el doctor. «Les agradezco su presencia aquí. Serán ustedes testigos del funcionamiento de mi máquina, la milagrosa, como la llaman los periódicos. Espero que ustedes no queden defraudados por lo que van a ver a continuación». Pero la multitud ya no prestaba atención al científico. Un ruido de motor precedió la retirada de la carpa, que se alzaba para mostrar la maquinaria. 2 enormes piezas curvas de metal en forma de cigarro habano y unidas por pasarelas, un grueso tronco de cables y un enorme acumulador. Alguien hizo algún comentario soez. Se escucharon risas nerviosas. Severiano contemplaba su obra con atención. Tenía un mando de metal en la mano. Era un objeto vasto, negro, con un enorme botón rojo en el centro. El científico lo acarició mientras se aclaraba la garganta. Luego miró al público. Pareció dudar. La gente contuvo la respiración. Severiano, por fin, pulsó el botón. Y la gente exhaló, mirando a la máquina, al científico y a los alrededores en busca de cambios. Severiano, que aún apretaba el botón, cayó al suelo como fulminado por un rayo. 2 de los científicos corrieron a auxiliarle. No tardaron en sonar los primeros comentarios. ¿Ha pasado algo? Yo no veo nada. ¿No ha funcionado? ¡Pobre hombre! Entre una multitud confundida se llevaron al doctor al hospital más cercano. La gente aún esperó una larga hora por si sucedía algo. Cuando quedó claro que aquello había sido un fracaso, comenzaron los abucheos y las críticas y poco a poco la casa de campo se fue vaciando. Después de unas horas aquel gentío solo quedaban los ayudantes del profesor, afanados en desmontar la máquina para su traslado. Las noticias del fracaso del experimento no tardaron en ser emitidas por todas las televisiones del país. En la Moncloa se recibieron telegramas de condolencias del resto de las naciones. La oposición, preocupada por el golpe moral que había supuesto para todos los españoles, decidió proponer un receso en las elecciones que no fue aceptado por el gobierno central, que asumió completamente las culpas del descalabro. El proyecto se canceló, el complejo fue clausurado. Los ayudantes de Severiano volvieron a sus ocupaciones anteriores. En el futuro, cada vez que alguien les preguntara por su participación en el experimento, se sonreirían y guardarían silencio. Severiano no volvió a despertar. Neurocirujanos enviados por el gobierno de Liberia para ayudar a los médicos españoles determinaron que el científico parecía haber sufrido un gran estrés en sus últimas semanas de trabajo.
Las cartas recibidas por la familia del enfermo terminaron por colapsar el correo de la pequeña villa de Sevilla. Sus habitantes, siguiendo las enseñanzas del profeta de la calzada, ayudaron a los carteros a organizar la correspondencia por si el científico terminara por despertar. Alrededor de los muros de cristal del complejo del Pardo comenzaron a acumularse velas y cartas de apoyo. Meses más tarde, la Unión Américo-Europea decidiría financiar un centro de estudios en el emplazamiento. Poco a poco la vida recobró su curso normal. Las Olimpiadas de Constantinopla terminarían por enterrar el fiasco de la máquina milagrosa, que pasó a ocupar un lugar prominente del Museo de Ciencias del Mar de la Tranquilidad. Un estudio concienzudo de las teorías de Severiano constataron su validez, pero nadie fue capaz de replicar su experimento. «Al menos ganamos el Mundial», diría la gente al recordar el fracaso. En ese mismo año, el Real Betis Balompié dedicaba su 10ª Copa de Europa a su más querido socio, que permanecía inconsciente en el hospital médico que llevaba su nombre. Severiano murió a los 75 años, 3 lustros después de su colapso. Su cuerpo, a petición familiar, fue enviado a Concordia. «Mi padre siempre quiso que le enterraran en suelo marciano», declaró su segundo hijo. A pesar del fracaso de su obra, Severiano será recordado por todos nosotros como alguien que trató de soñar con un mundo mejor. Que la conciencia universal le acoja en su seno.